Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Vamos a compartir ahora un informe reciente que hicimos junto a SciData Argentina para mostrarles de qué manera el retorno de Mauricio Macri a las redes sociales ha sido un verdadero impacto digital. En primer lugar, hablemos de la nube de palabras. Cuando hablamos de la nube de palabras nos referimos en este caso a la semántica que rodeó la figura de Mauricio Macri, especialmente a su cuenta en Twitter, @Mauricio Macri. Palabra central que aparece en esta nube de palabras: libertad. El concepto ya lo había agitado en una entrevista previa al 9 de julio el expresidente y aparece con una centralidad casi total en esta nube que estamos viendo en pantalla y que refleja la reafirmación que hizo del concepto de libertad Mauricio Macri en este retorno a la política y con impacto, como estamos contando, en las redes sociales. ¿Cuál fue el nombre propio más asociado a esta palabra libertad? Bueno, para sorpresa de algunos, tal vez para otros no, es el nombre propio de Patricia Bullrich. ¿Qué significa esto? Bueno, que el expresidente hoy por hoy tiene una suerte de socia de hecho, que es justamente la presidenta del PRO, y lo llamativo en esta nube de palabras es que los nombres propios de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal aparecen en un muy pero muy lejano segundo plano, incluso con un peso bastante menor en comparación al nombre propio del actual presidente Alberto Fernández. También en cuanto a la semántica, está claro que hay una semántica del odio. Esto lo venimos viendo hace tiempo ya en la discusión política agrietada de la Argentina, pero en este caso aparecen palabras como preso, odio y demás, violencia también, fuertes epítetos como mierda, puta y demás. Bueno, son el reflejo de lo que está sucediendo hoy en las redes sociales. Esto no lo decimos nosotros, sino que son los usuarios que han descargado su bronca para uno y para otro lado, y en este caso en contra de la figura del expresidente de la Nación. Veamos ahora lo que sucede con los hashtags. Bueno, acá nos encontramos con también una cantidad de etiquetas digitales que, como ustedes ya saben, la etiqueta digital sirve para ordenar el discurso en términos de militancia. Es decir, en este caso estamos viendo una cantidad de etiquetas digitales que partieron en mayor medida de parte del macrismo y en menor medida de parte del kirchnerismo. 55% para el macrismo, 45% para el oficialismo. En amarillo vemos la fuerte presencia de Macri vuelve, 9J banderazo por la República, 9J yo voy, Macri es el líder y otras etiquetas digitales, Macri presidente mucho más chico, pero en definitiva una cantidad de hashtags que hicieron a Mauricio Macri ganador en esta compulsa en la nube de palabras que están viendo ustedes, que es la nube que menciona a su cuenta en Twitter. Pasemos a la nube de palabras del actual presidente Alberto Fernández, y lo que estamos viendo acá es la centralidad de la palabra presidente. Esto es casi obvio, en cada análisis que hacemos con la gente de SciData Argentina siempre aparece cuando se menciona un jefe de Estado, por una cuestión semántica lógica de las redes, ¿no? La figura del presidente en este caso, era lo mismo con Macri y presidenta cuando lo era Cristina Fernández de Kirchner, pero fíjense ustedes cuáles son las otras dos palabras que aparecen: odiador y serial. Esto fue justamente lo que dijo la semana pasada Alberto Fernández al hacer mención a su vocación de terminar con los odiadores seriales. Bueno, la militancia, tanto el oficialista como la opositora, se hicieron eco de este término y lo terminaron impulsando. Como nombre propio que terminó más asociado a la figura del presidente, Cristina Fernández, su alter ego político, su socia, su compañera de esta gestión, no sin tensiones políticas y sin algunos desencuentros, más allá del buen diálogo que muestran cada vez que lo tienen que hacer públicamente. En amarillo, con bastante retraso, aparece la figura de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y mucho más atrás una figura que el kirchnerismo suele elegir para sus críticas, y es justamente la del diputado Fernando Iglesias. ¿Qué pasó con los hashtags? Es decir, con las etiquetas digitales. Bueno, acá hay un dato realmente llamativo. En la figura del actual presidente, en la nube de etiquetas digitales que lo mencionaron, terminó imponiéndose el macrismo por sobre el kirchnerismo. 63% para la oposición, 37% para el oficialismo, un dato llamativo de días muy calientes en lo político que comenzaron en lo previo del 9 de julio y que siguieron hasta estas horas. Día de la Independencia fue el hashtag
que promovió el oficialismo durante toda la semana pasada. El macrismo es violencia, una etiqueta reactiva a la aparición de Mauricio Macri y su militancia impulsándolo, pero si ustedes ven el resto de las etiquetas digitales en amarillo, allí van a ver 9J Banderazo por la República, 9J Yo Voy, Argentina Unida, Banderazo por la República, en fin, una cantidad de hashtags que realmente terminaron teniendo mucho más peso que los que promocionó, que los que impulsó, en este caso, el oficialismo. Pasemos a un análisis ahora un poco más fino, es decir, nos vamos a meter en algunos datos muy puntuales sobre cómo le fue tanto a Macri y a Alberto Fernández en esta vuelta, ¿no?, del expresidente de la Nación, y cómo se comportó el oficialismo respaldando la figura del actual mandatario. En menciones, 55% para Mauricio Macri, para la oposición en general, 45% para Alberto Fernández, es decir, una performance que es mejor en el caso de la oposición en comparación con el oficialismo. En las interacciones estuvo mejor Alberto Fernández con 3.736 y 3.490 de la oposición. En el total de cuentas alcanzadas le fue mejor a Mauricio Macri con casi 4 millones de cuentas únicas. En este caso lo que hacemos nosotros es tomar solamente las cuentas geolocalizadas en la República Argentina, y el total de cuentas alcanzadas en el caso del actual presidente, 2.878.000. Ahí vemos entonces cómo el reach fue mayor para Macri en comparación con Alberto Fernández. Y en el nivel de engage, es decir, el enganche, esta es la combinación que nosotros hacemos entre las interacciones y el total de cuentas alcanzadas, estuvo mejor Alberto Fernández, 0,13 contra 0,09 del expresidente de la Nación. Miren ahora lo que vamos a hacer. Vamos a tomar dos de las publicaciones más importantes de la semana pasada. Por un lado la de Mauricio Macri sobre el 9 de julio y también la mención más importante en Facebook del presidente Alberto Fernández en el Día de la Independencia. Medimos aquí, nos encontramos con este resultado. También se terminó imponiendo Mauricio Macri. Un engage del 1,99, mientras que el de Alberto Fernández fue del 1,14. La diferencia parece poca, depende cómo uno la mire, pero claramente estamos hablando de un diferencial que lo favoreció a Mauricio Macri y que demuestra que su actividad, su militancia política dentro de la red social de Mark Zuckerberg muestra cómo el macrismo viene trabajando ya desde hace muchos años en esa plataforma con resultados que en varias oportunidades fueron exitosos. Vamos ahora al nivel de menciones. Y aquí hay un dato que si ustedes lo observan como lo están haciendo ahora, van a advertir que en el perfil digital de Alberto Fernández existe una negatividad que se empezó a potenciar desde que asumió en diciembre del año pasado hasta este julio. Y esto tiene que ver con las críticas que obviamente el gobierno sumó durante el verano y que en el caso nuestro, como lo vimos en redes sociales, son críticas que se potenciaron por el manejo de la pandemia. El resultado es un dato preliminar para este julio que va, 44,3% de menciones negativas, con el 31,8% de menciones positivas. Es un diferencial alto para el actual presidente, pero que ahora cuando lo comparemos con el de Mauricio Macri, vamos a ver que en realidad no es un diferencial tan elevado. Miremos ahora cómo anduvo la reputación digital del expresidente Mauricio Macri. Acá lo que estamos viendo es el costo político que paga Mauricio Macri por este retorno, es decir, la cantidad de críticas que recibió en lo que fue esta reaparición de la semana pasada. 47,7% de menciones negativas, 28,1%, estamos hablando de un diferencial de casi el 20%, un poquito menos, es un diferencial más alto en comparación con Alberto Fernández y es un dato político para tener en cuenta, porque como les decía, Macri vuelve al ruedo político pagando un costo que está dispuesto a hacer porque, bueno, indudablemente hay críticas a la figura del expresidente y estas críticas quedan reflejadas en estas menciones que estuvimos relevando. Pasemos finalmente a este indicador. Nosotros lo llamamos, es un indicador de liderazgo político. Este resultado lo logramos haciendo una combinación de menciones positivas, de menciones negativas, como así también en el volumen total que recibe cada dirigente nacional. En este caso tomamos 3 referentes: el propio presidente de la Nación, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la figura
de Mauricio Macri. ¿Qué es lo que vemos? Que a lo largo de la gestión de Alberto Fernández, con algunos altibajos, su liderazgo fue creciendo. Y esto contrapone bastante con lo que le mostramos antes, que son las menciones negativas. Desde ese 40,9 en diciembre, el liderazgo del presidente Alberto Fernández se fue consolidando. Hubo una pequeña pausa que se dio allá por mayo, cuando el crecimiento de este liderazgo se planchó un poco, pero luego se repotenció ante lo que fue algo que las redes considerado como una estrategia efectiva de retomar la conducción de la cuarentena, en realidad el manejo de la crisis como consecuencia del avance del coronavirus, el relanzamiento de la nueva fase y la más dura, que pese a que se analizó mucho si esto perjudicaba políticamente a Alberto Fernández, en este gráfico vemos cómo finalmente se benefició. En paralelo, ahora voy a ir a julio, nos vamos a quedar en junio, ¿sí? En paralelo, también vemos cómo hasta febrero de este año, la vicepresidenta fue teniendo mayor liderazgo en redes, con un pico de 36,07 en febrero, para luego empezar a desacelerarse. Hubo un crecimiento y justo en coincidencia con el estancamiento de Alberto Fernández, su reaparición y toda la discusión que se dio en mayo en lo político sobre el liderazgo de Cristina en comparación con Alberto Fernández, la repotenció un poco, pero finalmente, como vemos, se termina desinflando en parte en el mes de junio. Y finalmente nos queda Mauricio Macri, que de ese 27,4 que vemos en la izquierda en diciembre, fue gradualmente perdiendo protagonismo hasta alcanzar el valor más bajo de 8,05 en julio. Y ahora veamos entonces qué pasó en julio. Lo que pasó en estos días que va de julio es que, por un lado, la reaparición de Mauricio Macri y nuevamente el rol protagónico de la ex presidenta y actual vice de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, terminó de alguna manera potenciando su visibilidad en las redes, esto en detrimento de la figura del actual mandatario. Alberto Fernández, ahí lo están viendo, bajó al 60,3% de liderazgo político, luego de haber tocado el 70,8%, un valor realmente muy pero muy alto, y ahí vemos un crecimiento, leve pero crecimiento al fin, de Cristina Fernández de Kirchner, del 21,1 en junio al 24,9 en julio, y también, y este es el dato, el crecimiento de poco más de alrededor, sí, estamos hablando de unos 6 puntos en el liderazgo de Mauricio Macri, que lo lleva al 14,6, es decir, a valores más o menos cercanos a los que tenía para el mes de marzo y de abril. Sin dudas, estos números nos dejan en claro que estamos ante un escenario político bastante inestable. Fíjense ustedes que en el impacto de julio es simplemente por la reaparición de Mauricio Macri y una recomposición de fuerzas en lo que significa la puja entre el oficialismo y la oposición. Por supuesto que el resultado está abierto, una golondrina no hace a un verano, y este 9 de julio, que significó la reaparición de Mauricio Macri, no va a significar la consolidación de su figura por sobre otros dirigentes que incluso hoy tienen gestión, como Horacio Rodríguez Larreta. De todas maneras, esto lo que nos está mostrando, de lo que estamos viendo en redes sociales, es que Mauricio Macri conserva ascendencia con la militancia de Juntos por el Cambio, y algo muy importante, que quien quiera ser candidato tanto para las legislativas del año que viene como para las próximas presidenciales, será justamente su trascendencia a nivel nacional. Para nosotros, aquella campaña del 2019 del Sí se puede de Mauricio Macri, por un lado, significó una campaña que no terminó dando resultados porque finalmente Mauricio Macri no reeligió, pero pese a ello dejó un interesante caudal político que estamos viendo que hoy por hoy el expresidente de la Nación todavía está conservando. Nos vemos la próxima.